San Petersburgo es un juego de mesa de aproximadamente una hora de duración, de nivel medio, que tiene ya casi 20 años en el mercado. Aquí tenemos una partida que vamos a usar como fondo de una versión básica. Sin embargo, hay una versión más avanzada con módulos que se le han ido agregando, respecto a la cual también haré una reseña. En San Petersburgo, lo que nosotros hacemos es tener unas mecánicas de recolección de cartas a partir de un pool de cartas que se van a agregar aquí al medio, el famoso card drafting, de los cuales uno de los precursores precisamente ha sido San Petersburgo. Tenemos conjuntos, porque vamos a tener que tratar de juntar una serie de cartas de color naranjo para que nos den al final de la partida más puntos de victoria según la variedad de ese tipo de cartas que tengamos. Tenemos manejo de dinero, partimos con 25 pesos y con eso tenemos que ir comprando las cartas que están disponibles para todos los jugadores. Y el manejo de dinero precisamente es lo que hace que uno tenga que tomar decisiones de precisamente qué tipo de cartas comprar, analizando su eficiencia, es decir, el costo versus el beneficio. En el fondo, uno aquí compra cartas para hacer un pequeño motorcito de dinero o un motorcito de puntos de victoria. Normalmente los jugadores van a ir al principio haciendo un motorcito para crear dinero, la base económica, que son las cartas verdes de trabajadores, que dan esencialmente dinero, pero luego, y ese es el punto interesante estratégico, hay que saber en qué momento traspasarse a empezar a juntar los puntos de victoria. Los jugadores pasan por 4 fases: fase verde, fase azul, fase burdeos y fase de intercambio, que para mejorar algunas de las cartas anteriores, pagando la diferencia en precio. En la fase verde se compran cartas que normalmente van a dar dinero al final de esa fase verde. Al final de cada una de las fases se premia lo que las cartas de ese color tenga cada jugador en su área de juego. Las verdes dan dinero esencialmente, las azules dan principalmente puntos de victoria, algunas dan también dinero. Las burdeos dan puntos de victoria o dinero, ahí es más equilibrada la situación. Y las últimas, las de intercambio, las que nos permiten efectivamente mejorar alguna de los 3 colores anteriores, pagando la diferencia en precio. Entonces nosotros vamos pasando fase por fase y terminada la fase verde se pagan todas las cartas verdes. Terminada la fase azul se entregan todos los puntos de victoria que tengamos. Por ejemplo, esta que estoy mostrando, 6 puntos de victoria al final de cada fase azul. Por lo tanto, si el juego dura 10 fases, esa carta me va a dar 60 puntos de victoria. ¿Cuánto me cuesta? 20 pesos. Prácticamente me quedo sin dinero desde el principio, pero tengo una fuente de ingresos permanente. Por ejemplo, aquí ya el juego está más avanzado. El jugador que está acá, que soy yo, tengo esta cantidad de cartas verdes que me dan dinero principalmente, las cartas azules que principalmente me dan puntos de victoria y algunos dinero, y las cartas burdeos que principalmente dan dinero también, pero algunas dan muchos puntos de victoria. Es un juego que también tiene factor suerte, porque cuando es mi turno y se produce que se ingresan nuevas cartas a la mesa de un determinado color, y yo soy el que elijo primero, probablemente hay algunas cartas que son únicas y tendré ese beneficio. Pero todos vamos a tener esa posibilidad también. Y a la larga se equilibra y podemos decir, con sinceridad, digo yo, después de 80 partidas, que los jugadores que se manejen mejor en general van a ganar la partida y nadie va a poder echarle la culpa probablemente al factor suerte. Pueden ver que es un juego de tablero porque hay un tablero, pero en realidad es un engaño porque esto es un juego de cartas. Perfectamente bien podríamos prescindir del tablero, colocar simplemente las cartas, pero para un cierto orden de donde se ubican las cartas del sector superior, las cartas inferiores, que son las cartas que han quedado de la ronda anterior y que tienen un peso de descuento, podría servirse. Esto podría no existir. Ayuda al orden simplemente. Lo mismo que la colocación de los mazos. Y la puntuación podría llevarse con monedas, por ejemplo. Es un juego fluido, una hora de duración, tal vez un poquito más, que se saca muy fácilmente a mesa porque las reglas son difíciles de olvidar. Se puede perfectamente introducir a un novato en juegos modernos sin ninguna dificultad, porque como tiene la sensación de juego de cartas, ayuda fácilmente para lograr ese objetivo. Las primeras partidas, uno, claro, está pensando cuáles son las mejores cartas, cuál es la mejor táctica que debo hacer, pero uno que ya se aprende esos pequeños trucos, esas pequeñas maniobras, tácticas, luego, cuando sale a mesa, después de la 10ª, 20ª, 30ª partida, fluye rápidamente y uno ya sabe cuáles cartas comprar, en qué momento comprarlas, cuánto reservar, cuándo reservar a la mano alguna carta para dejar espacio y cupo para que lleguen cartas nuevas, etc.
Entonces, es un juego de card drafting, de colección de conjuntos, porque las tarjetas burdeo al final dan puntos de victoria según la cantidad de tarjetas distintas que tengo. Con 10 tarjetas son 55 puntos al final de la partida, y hay gente que se puede dedicar a esa estrategia. Con 6 cartas distintas burdeo, 21 puntos de victoria. Es un juego de manejo del dinero que al principio es escaso, porque hay cartas que se pueden llevar mucha parte del dinero y después hay que ir juntando el dinero y al final hay bastante dinero y hay que saber cómo aprovecharlo. Motorcito de puntos de victoria, motorcito de dinero. 20 años ya lleva este juego prácticamente desde el año 2004. Sigue siendo recomendable. Hay una versión un poquito más avanzada respecto a la cual haré un video en forma separada.